Ok, vamos entonces a Hechos capítulo 7. Por fin entramos al capítulo 7, ¿sí? Entonces, hablemos primero de las tareas que nos tocaron. La tarea era identificar una oposición actual y eran pasos muy básicos, ¿no? Es orar, Señor, lléname de tu espíritu, háblame con sabiduría para responder con gracia y que mi rostro refleje tu paz, ¿no? Teníamos que actuar con integridad y pues ahora venimos a compartir. No sé cómo les fue con esa tarea, si la pudieron hacer. Yo tengo mi tarea hecha, entonces también quiero contarles. No sé si alguno se anima. Eh, no, no, más bien como una pregunta, bueno, Ah, a nivel de, estaba escuchando eh, a un, a un, a un predicador que precisamente no precisamente lo estaba escuchando yo directamente, sino que mi esposa lo estaba escuchando, ¿verdad? Y de rebote yo lo estaba escuchando también. me pasa un Y montón. hablaba precisamente de un tema que me pareció interesante. Y entonces me surge una duda. Hablaba de la evangelización que muchas veces el cristiano eh, adopta, adopta cuando sale. Yo recuerdo en algunos momentos o en algún tiempo que la gente salía a predicar y estos que usted los ve de pronto predicando en el seguro, o los ve predicando Ajá. en una parada de autobuses, o los ve que se va por la calle haciendo predicación, ¿verdad? Y este pastor mencionaba que esa no es la forma de la predicación, que el predicador debería ser una persona que Dios nos pide hacer una predicación, pero no impulsiva de esa manera, porque muchas veces el hacerlo de esa manera impulsiva nos lleva a cometer errores que la gente más bien no acepta, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué pensás de ese tipo de comentario? No, me encantaría conocer también la posición de Karen. ¿Qué piensas vos? Y yo después meto la cuchara para que generemos esta conversación entre los tres. Karencita, ¿sí escuchó? ¿Sí? Sí, bueno, Cuéntanos. es que pues tengo una opinión dividida, porque pues Sí. sí, sí es importante, ¿verdad? Predicar el evangelio y hasta que no se predique por todo el mundo, ¿verdad? No es suficiente, siempre es importante seguir enseñando las buenas nuevas. Pero sí, pues realmente yo cuando he estado así como en las paradas, así que he estado escuchando muchas veces ciertas predicaciones, em, sí veo que tal vez la exposición realmente de esas personas no llega como al cometido, ¿verdad? De que las personas se arrepientan o así, porque más bien yo muchas veces los he escuchado como, tienen que arrepentirse porque si no se van a ir al infierno y todos se van a ir al infierno y yo digo, bueno, creo que no, creo que nadie quedó con las ganas de pedirle perdón a Dios después de escuchar eso así, ¿verdad? Yo creo que es mejor. Estaban muy arrepentidos cua- por escuchar la predicación. Sí. Sí, y yo digo, bueno. Pero sí siento que tal vez lo hacen de forma equivocada, tal vez con una buena intención, pero no de la manera en la que pueden llegarle realmente a las personas. Sí. Vieras que yo ahora lo veo de forma digital también. Muchísima gente, he escuchado algunos que defienden la fe, ¿verdad? Y entonces hacen esos debates y suben los videos, ¿verdad? Yo creo que yo creo que hay formas asertivas de comunicar. Y es cierto, las cosas están cambiando, la gente está cambiando, y de pronto hay otras formas y otras estrategias. Lo que me sorprende a mí de Jesús es que no compartió las buenas nuevas de la misma forma con todos. Y me explico. No le habló igual a Lázaro que como le habló a la samaritana, no le habló igual a Pedro como le habló a Juan, sino que lo hizo de una forma muy intencional, muy cercana, muy no mecánico, ¿verdad?
Y es cierto, algunas palabras de Jesús fueron duras. O sea, yo no sé si me pararía enfrente de una multitud diciéndoles, arrepiéntanse, generación malvada, no sé. Em, pero vemos en Jesús un balance entre gracia y verdad. Y un Jesús no que cambiaba el mensaje, pero sí cambiaba la forma. Y entraba y se encarnaba con las personas. Entonces, a veces yo siento que sí se da un poquito eso de usar una plataforma o estar en un lugar público y tirarlo a ver quién lo agarra. No siento que sea tan efectivo, pero ustedes me corrigen, ¿qué piensan? Sí, también quiero aprender. Creo- Es que a mí por lo menos me pareció muy interesante, ¿verdad? Porque, porque sí, tal vez uno toma o alguna persona toma esa alternativa como una forma de querer llevar la palabra, ¿verdad? Ujú, Pero lo que este pastor mencionaba era que muchas veces el querer ujú. no te lleva al mensaje correcto y Cierto. más bien causas un problema. Entonces, había que tener preparación, o sea, tenía que haber alguna preparación para que ese mensaje calara, ¿verdad? En la persona. Y bueno, ahorita lo estás mencionando un poco en la parte de que Jesús lo hacía de manera diferente. Obviamente era Jesús en ese momento, no podemos compararnos, no podríamos compararnos con Jesús en esa predicación, ¿verdad? Ujú. Pero ¿cómo hacerlo? O sea, ¿cómo hacerlo en el tiempo de hoy, ¿verdad? Para que la gente entienda y comprenda un mensaje, ¿verdad? Que es la parte importante, ¿verdad? Sí, no sé quién lo dijo, pero alguien decía ese dicho que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Yo a veces escucho ese tipo de predicadores, ¿verdad? Eh, Muy fuertes y todo, pero sí, si uno le rasca un poquito, es un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Ahora, también quiero hacer la salvedad, que Dios los puede usar. Y ahí es donde me da, como dice Karencita, el cortocircuito, ¿verdad? Sí, he escuchado gente, misioneros en el campo, de hecho, que les dice, mira, este es un lugar de persecución y no, él va y va al árbol más alto y empieza a decirle arrepiéntanse a todos y uno dice, no, ahí está violando un montón de reglas, no, 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 no puede ser y se convierten, ¿verdad? Em, eso puede pasar, pero hacer eso una norma y que va a funcionar igual en todo lado, yo no creo. Sí. Sí. Hola, hola, ¿cómo está mi hermano Daniel? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Saludos de aquí desde Mateplátano. Ah, bueno, no, pues bienvenido. Sí. Eh, Estaba escuchando lo que estabas diciendo. eh, no sé de qué predicadores estarás hablando, pero No, no, fue una pe- pregunta que el hermano Rodolfo trae ajá. y era bien interesante porque armamos toda una conversación alrededor de eso, ¿verdad? Cómo comunicar las buenas nuevas. Sí, es Y que, ajá. Diga, no, no, diga, te diga, escucho. diga, perdón. No, no, te escucho, por favor. No, 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 que continúe para decirte algo, una pregunta que tengo yo. Y yo más bien venía a que nos resolviera la pregunta esta. Y mira, no, que sí, que a veces el tema es que la gente tiene resistencia no al mensaje, sino al mensajero. Entonces ahí es donde yo creo que hay que tener mucha sabiduría y mucho cuidado. Sí, como ser embajadores de gracia y verdad al mismo tiempo, ¿verdad? Em, es un desafío y un reto. Ujú. Eso es lo que quería agregar, Yo, mi hermana Nin. no, es que fíjate que el otro día yo estaba escuchando, porque no sé hasta qué punto a veces será el mismo pensamiento que tal vez mucho cristiano pueda tener. Y ahí es donde digamos, digamos yo me quedo así como,
como entre, por llamarlo así, como en medio, ¿verdad? No, no sabe Ujú. uno en qué creer, pero ahí es donde apelo a tu conocimiento y a tu sabiduría al respecto, porque, y tal vez incluso del mismo don Rodolfo y doña Karen que están presentes. Algunos predicadores dicen, bueno, Cristo ya hizo todo, ¿verdad? Ahí viene el asunto. Cristo ya hizo todo y nosotros nada más tenemos que descansar en Él. Ujú. Entonces, la gran pregunta es, ¿hasta qué punto es? Porque decía, bueno, es que la salvación, no, como dice el mismo libro de Romanos, no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, no puede uno hacer nada ni agregar nada, ¿verdad? Para poder alcanzar la salvación. O sea, Jesús, van a entender que Jesús ya hizo todo. O sea, murió, resucitó y nos da una vida plena. Ujú. Entonces, ¿hasta qué punto entonces las obras cuentan para, digamos, porque dice que uno tiene que hacer, también dicen, uno tiene que hacer algo para lograr la salvación, o sea, incluso para mantener la salvación. Entonces, ahí es donde me quedo así como dicen, con el clutch metido El clutch hasta el metido. fondo, ¿verdad? Entonces uno dice, ah, caray, entonces, porque entonces ya uno no sabe, digamos, hasta qué punto, porque dice también el otro pasaje que dice que la fe sin obras es muerta. Sí. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, hasta qué punto, digamos, el activismo dentro de la iglesia Ujú. se convierte en obras, ¿verdad? O en Sí. algo para yo lograr el cielo, ¿verdad? No sé si me comprendes la duda. No, está muy buena. Y realmente la iglesia tiene más de 17 siglos de discusión alrededor de esto, ¿no? Porque sí, ¿cómo podemos entonces armonizar la escritura? ¿A qué se refería Santiago? Santiago no está hablando de ganarnos la salvación. Santiago está hablando de cómo la salvación provoca en nosotros el hacer obras. Y eso como evidencia que fuiste salvo. Entonces eso creo que es muy importante. Y ahí en todo esto el tema es el balance. Ok, sí, sabemos que es por gracia, Cristo ya lo hizo todo, pero quitamos la responsabilidad humana, llegamos a una zona gris horrible que es una pasividad tremenda, ¿verdad? Y si Dios lo hizo todo, cruzamos la pierna, ¿verdad? El tema ahí con yo, lo que yo veo de Pablo, de su teología, es que cuando habla de nuestro crecimiento en santidad y de las obras y de nuestra experiencia en un mundo caído, no dice, bueno, pónganse en el bañador de la fe, ¿verdad? Sus lentes de sol, es una vacación, ¿no? Pablo usa un lenguaje de guerra. Pónganse en toda la armadura del Señor y empieza a hablar de esa responsabilidad del ser humano de pies a cabeza, de encarnar el Evangelio, ¿verdad? Y de sí, no hacer obras para ser salvo, sino que esa salvación me lleva a hacer obras. Entonces yo creo que ni el activismo ni la pereza. Creo que la palabra clave para mí sería el balance. Sí, el reconocer que el Señor me salvó fue por gracia y todo lo que hacemos es en gratitud por esa gracia. Sí. No sé qué opina Ya. el hermano Rodolfo y que nos extendimos un poquito, pero... Ajá. ¿Y qué opina Karencita también? Sí, de lo que comentaba Daniel. Ujú. Sí, definitivamente, bueno, sí pienso igual que Mainitor en ese aspecto, ¿verdad? Definitivamente no hay nada que podamos hacer para ganarnos la salvación, ¿verdad? Realmente es una obra totalmente del Señor, pero sí es como una evidencia, ¿verdad? De que somos salvos, que pues que queremos hacer, tenemos ese deseo en nosotros que el Señor pone a través del Espíritu Santo de hacer esas obras, ¿verdad? Para, pues para ayudar a otras personas y para glorificar al Señor, ¿verdad? Porque mucha gente cree que hace buenas obras para ganarse el cielo, por así decirlo, para ganarse la salvación, pero Ujú. realmente el deseo que hay en sus corazones es de enaltecerse ellos mismos, ¿verdad?
de querer que la gente los vea y de incluso grabar así esas buenas obras para que todo el mundo diga, ¡ay, qué bueno que es!, Qué ¿verdad? Y la campeón. gente les aplauda. Pero al final la Biblia dice, o sea, al final esos que hacen esas obras por esa razón equivocada ya tienen como su recompensa en la tierra, pero no es porque se van a ganar la salvación, ¿verdad? Realmente no funciona de esa manera. Si fuera por nuestras obras, realmente no ganaríamos nada, porque no podemos ganar ese regalo tan preciado que Dios nos da. Mm, eh. Mi hermano Don Rodolfo, ¿qué piensa? No, completamente de acuerdo, ¿verdad? Yo soy del criterio de que lo que hace tu mano izquierda no lo sepa tu derecha, ¿verdad? Mm, Porque así es muchas veces el hacer algo para que el populacho lo vea, no funciona en la parte espiritual, ¿verdad? La mm, idea es, si haces algo que sea bueno, pues lo haces para Dios, ¿verdad? Al final de cuentas, es una, es, dice que tenemos que ver a Dios en cada uno de nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces muchas veces cuando queremos ver a Dios y vemos a tanta gente que tiene algún problema o que te pide ayuda o que te hace algo, es difícil porque ahí es donde entra realmente el discernimiento de lo hago, no lo hago, le ayudo, no lo ayudo, sí, ver, porque bueno, ¿quién es alguien que me llega a pedir plata para consumir droga o quién sí, realmente tiene la necesidad de comer? Entonces, esa parte es la que es difícil, ¿verdad? Porque muchas veces damos la vuelta, ¿verdad? Alguien me decía un día, mira, iba por la carretera y vi a una persona que estaba pidiendo y que me dijo, mira, lo único que quiero es comida y yo no llevaba nada, entonces me devolví, fui a un lugar y compré y le traje un sándwich, ¿verdad? Porque no podía llegar a la casa pensando que esa persona iba a pasar una noche sin ese sándwich, ¿verdad? A lo mejor tenía un tiempo de no comer. Entonces, ¿cuántas veces nos ponemos en esa situación, ¿verdad? De que alguien tal vez necesita de nosotros, no solamente de eso y sea el mismo Dios que nos está confrontando en esa disyuntiva. no, eso es esto mismo que estamos viendo, responder con gracia, ¿verdad? Necesitamos tanta sabiduría del Señor para saber qué hacer, cómo Es responder. que, Ujú, es que yo me ponía a pensar en el tema, porque, digamos, porque incluso, pues, para ponerlo así, hay muchos y cristianos que vienen al Señor, digamos, muchos, por decirlo así, muchos creyentes católicos que llegan al Señor que creen que todavía la salvación es por obra, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que también, digamos, incluso entre las congregaciones, tienen esa misma duda o tienen ese pensamiento. Entonces, tal vez en alguna medida hay mucha gente que se mete a hacer cosas dentro de la iglesia porque así voy a lograr más, ¿verdad? Pensando, y no sé qué pensarás vos, Minor, pero viene a mi mente, por ejemplo, la parábola de los talentos, ¿verdad? De que el que administró mal le dio más y el que más o menos le dio igual y el que no le, y el que no supo administrar le quitó lo que tenía y se lo dio al que más daba. Entonces, mucha gente piensa en esa línea sobre, sobre eso, ¿verdad? No sé si me logro entender. Entonces, ahí es donde por eso uno tiene que más o menos preguntarse, porque enseñarle a un católico, digamos, el católico es el que está más sencillo a brincarse la barda al otro lado, ¿verdad? Porque digamos que lo que hay que quitarle hasta cierto punto es, no sé qué opinarán ustedes, a María del cerebro, ¿verdad? Y para que crea en Cristo y ya prácticamente digamos que eh, prácticamente que lo que se cree es casi que similar en alguna medida,
digo yo, ¿verdad? Ahí ustedes, yo estoy hablando resumido. Yo sé que hay otras cosas más agregadas, ¿verdad? Pero sí, lo que quiero decir es que a tratar de hablar de ese balance para hablarle a una persona del Señor al respecto, ¿cómo se llama? Hay que explicar eso, porque también viene a mi mente eh, el tema del ladrón que estuvo a la par de Jesús, ¿verdad? No hizo nada, nunca se bautizó, nunca nada, y el Señor le dijo, de cierto te digo que mañana estarás conmigo en el paraíso, y entonces uno dice, ¿y todo lo que hice? ¿Verdad? Pensando uno como cristiano, ¿verdad? Y cuando yo leo ese pasaje, yo, y todo lo que he hecho, ¿verdad? Porque hay todo lo que, incluso Jesús dice que todo lo que hagamos para Él son trapos de inmundicia. Y yo, Santísimo Dios, entonces todo lo que he hecho yo para Él es absolutamente nothing, ¿verdad? Entonces tiene uno, digamos, hasta cierto punto esa, bueno, no sé si lo tendrá, como ese medio arroz con mango, ¿va? Bueno, les puedo decir de mi respuesta para ir aterrizando también al texto que vamos a ver hoy, que el Evangelio tiene algo difícil para el ser humano, independientemente de su contexto religioso. O sea, tú dices los católicos, pero en el tiempo de Jesús, lo más difícil era para los judíos, y que los judíos sí que tenían la verdad ahí mismo en medio de ellos, encarnada. Ahí mismo estaba, ¿no? Y Jesús diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy. Pero lo más difícil de su mensaje fue, ok, ¿y qué hay que hacer? Porque el ser humano, el corazón del ser humano siempre insiste en ganarse las cosas. Entonces no hay nada más que golpee el ego más duro que decir, realmente no puedo hacer nada suficiente para ganarme esto. Y era necesario que él lo hiciera, que él me acercara al Padre. Correcto. Sí. No, y parte importante es lo que dijo Madrigal en ese mensaje que dijo que la Mm. persona que estaba a la par de Jesús en ese momento, Jesús le dice que iba a estar en el paraíso junto a él, es por reconocer a Jesús como Jesús. Sí, O sea, yo creo que ahí estuvo la clave. O sea, sí, no importa en el momento en que eso lo hagas, esta persona que estaba ahí crucificada a la par de Jesús, lo que hizo fue reconocerlo. sí, sí, Y sí, esa fue la clave. exacto. Entonces, Sí, ¿será esa la clave para nosotros Y también? solo él, ¿verdad? Es que ese es el tema. Creo que el hombre en la cruz tenía una ventaja. Solo tenía un camino, creer en Jesús. Ajá, Y a veces nosotros insistimos en tener otro plan, ¿verdad? Yo correcto. he conocido gente que sí, entiende la gracia y lo entiende muy bien, pero en el fondo uno le pregunta, ¿y por qué haces eso? Güey, por si las moscas. Sí, Un plan B, ¿no? es correcto, es correcto. Bueno, chicos, vamos a... Bueno, chicos, ahí me disculpo que los dejo, pero ahí después escucho la grabación. Gracias, Karencita. Espero que le Me vaya alegra súper haberlos bien. visto un ratito. Bueno, bueno, Igualmente. Un fuerte Bueno, hasta abrazo. que Dios la luego. bendiga. Es más. Placer Gracias, de igual. conocerla. bueno. Bueno, Sí, es cierto, ustedes no habían, nunca habían No, nunca coincidido. había tenido yo Ajá, la, Ajá. qué ¿cómo podemos bendición. decir? La gran oportunidad de conocer a doña Karen. Yo, Sí, yo todavía primero no soy la, doña Karen, pero ya ya casi. está, ya está. Hasta luego. Bueno, un bueno, fuerte bueno, abrazo. Bueno, vamos a tratar de entrarle al 7, pero para eso vamos a recordar el 6, ¿verdad? En el 6, Esteban tiene que dar defensa de su fe, pero no va a ser un gran interrogatorio, ¿verdad? Arranca de dos acusaciones. Si esto es así, entonces la acusación que se le hace al a Esteban, perdón, es, ¿tienes algo en contra de Moisés? Y tienes algo en contra del templo. Con esas dos cosas ya cabe para blasfemia. ¿Ok? Entonces, ahora Esteban, en el capítulo 7 nos va a ir hablando durante 29 versículos,
una defensa bastante fuerte de su fe, ¿sí? Creo que vamos a hacer dos. Vamos a hacer las primeras dos. Nuestro pasaje de hoy lo vamos a dividir en la cena de Abraham, que es perdón, Hechos capítulo 7 versículo 1 al 8, y después la cena de José, del 9 al 16, y finalmente vamos a ver del 7 al 22 el nacimiento y la formación de Moisés, y el primer intento y rechazo de Moisés, que es del 23 al 29, ¿ok? Entonces, vamos a hacer la primera y la segunda, ¿sí? Ujú, Entonces, la correcto. metodología es muy fácil, ¿sí? Ya sabemos muy bien. El que quiera tomar una de las dos, pues la lee, nos explica qué le llama la atención, cuál es la idea principal, qué detalles ve, y lo comentamos, ¿sí? Nada muy Ujú, complejo. Entonces, correcto. no sé con cuál se va cada quien, Yo le voy con la de Abraham. ¿ok? Rodolfo. Ujú. Daniel, ¿está bien entonces del 9 al 16? Sí, 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 ey. Obviamente que le vamos a dar la posibilidad, pues, al caballero. Las canas hablan más. Esa, la actitud. Muchas gracias a los dos. Entonces, bueno, entrémosle. Vamos a borrar por aquí y vamos de una vez a nuestro texto. Vamos a ver si se lee. Perfecto, bueno. Entonces el sumo sacerdote preguntó, ¿es esto así? Y él respondió, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que habitase en Harán, y le dijo, Paréntesis, paréntesis. ¿Qué versión está leyendo usted, don Rodolfo? la que está aquí Es Reina Valera actualizada, Dani. Ah, ok. Reina Valera 95. No es RVA. Esa la desconozco yo. Bueno, no importa. Siga, don Rodolfo. Ahí disculpe la interrupción. No, no, es que es la que Minor está presentando Sí, en sí, el video. se me olvidó, disculpe poner ahí la referencia. Yes. Ajá, Ujú. ok. Antes que habitase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Después que murió su padre, Dios le trasladó de allá a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, pero no le dio heredad en ella ni siquiera para asentar su pie, aunque prometió darla en posesión a él y a su descendencia después de él, aun cuando él no tenía hijo. Así Dios le dijo que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a esclavitud y los maltratarían por 400 años. Pero yo juzgaré a la nación a la cual sirvan, dijo Dios, y después de esto saldrán y me rendirán culto en este lugar. Dios le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día. Lo mismo hizo Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. ¿Qué le llamó la atención, don Rodolfo? Eh, bueno, la misión que Dios le da a Abraham, ¿verdad? De que tenía que irse de la tierra, ¿verdad? Y tenía que irse a una tierra donde lo iban a maltratar, donde iba a tener problemas, donde iba a ser una tierra que no era de él, que no era su heredad, donde ni siquiera iba a poder asentar su pie, ¿verdad? Entonces, lo estaba mandando a una misión bien complicada, una misión eh, en tierras lejanas, que eso no es fácil, ¿verdad? No es fácil, yo lo hablo desde la experiencia personal cuando me tuve que ir a Ecuador, ¿verdad?
y llegar a una tierra que uno no conoce, donde no sabe qué problemas, qué peligros, donde no sabe ni siquiera, bueno, por lo menos el idioma sí lo conocía, que probablemente a Abraham no le pasó lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando uno arranca en una situación de ese tipo, realmente hay mucha incertidumbre en uno, ¿verdad? Así que yo me imagino que para Abraham eso fue algo terrible, ¿verdad? Irse a un lugar desconocido, donde todas las cosas iban a ser eh, contrarias a lo que él iba a querer hacer, y entonces iniciar en un proceso de ese tipo, bueno, es algo que te hace dominarlo a través del tiempo, probablemente, y lo hace entrar en confianza a través del tiempo, pero que al inicio es muy duro. Es algo que yo no, que bueno, como experiencia es muy interesante, pero muchas veces es más fácil estar en la comodidad de la tierra donde uno nace, ¿verdad? Que conoce a todos los vecinos y conoce a toda la gente que le rodea, que irse a lugares. Bueno, me imagino que la experiencia de Minor es muy similar en donde ha pasado. Don Rodolfo, no, y nosotros podemos entender muy bien a Abraham acá, ¿verdad? Sí, Pero algo que me llama mucho la atención, porque lo juntaban muy bien, cómo él se sentía, cómo yo me imagino sus temores, y la verdad que Dios le fue muy sincero, ¿verdad? Ahí los van a maltratar. O sea, a nosotros no nos adelantó Dios todo lo que íbamos a vivir fuera, ¿verdad? Pero a él sí, lo hace muy anticipadamente, ¿no? Todo lo que va a vivir. Entonces él recibe esta promesa, pero ¿qué no tiene Abraham en el momento en que recibió la promesa? ¿Qué le faltaba? Yo tengo una pregunta, Minor, Ajá. porque es que en el relato de Génesis, en principio, bueno, se habla de Abraham, pero ya desde antes, el papá de él, digamos que en teoría también, como que Dios le había hablado a él, a pesar de que me parece a mí eh, como que no lo dice propiamente el texto, pero pareciera como que también Dios le habló al papá de Abraham, pero ya el por papá lo que había yo me acuerdo. muerto. Ahí dice que el papá ya había muerto. Y después que murió su padre, dice. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, después que murió su padre. Entonces me da la impresión que, Sí, a ver, hay que poner un poco de contexto. El papá de Abraham fue Tare. Entonces, hay dos pasajes que generan pues mucha reflexión, ¿verdad? Porque no tenemos en el relato bíblico que Dios le hablara directamente a Tare, de la misma forma que sí le habló a Abraham. Pero hay dos pasajes que estaba estudiando esta mañana en Génesis 11:31, cuando dice que Tare tomó a Abraham, entonces Abraham, a Sara y a Lot, y salió de Ur de los Caldeos. Lo que no dice el texto es por qué empezó ese viaje, ¿verdad? Entonces, por ahí. Pero por otro lado tenemos Génesis 12:1, o sea, el capítulo después de la muerte de Tare, según lo van narrando. O sea, Dios explícitamente llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Entonces, Dios habló a Tare. Pues la Biblia no lo dice explícitamente, pero ahí es parte del misterio. Lo que sí podemos decir es que como que Dios va moviendo los hilos detrás del telón para que todo se acomode a su propósito. Ahora, Es que ajá. aquí encontré el pasaje en el 31, en Génesis 11:31 dice, tomó tarea a su hijo Abraham y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, pero cuando llegaron a Harán se quedaron allí y fueron los días o sea, ahí habla que fueron los días de Tare 205 años y murió Montón. Tare en Harán. O sea, como que en apariencia
parece ser como que Dios le había hablado a él, Ajá. como, por ponerlo así, como en un eh, resumen deportivo, ¿verdad? O sea, Sí, ¿verdad? ¿verdad? Como que le habló, pero cuando se murió, entonces Dios dijo, hey, se murió este, voy a ir a hablar con el hijo, y ahí comienza el tema propiamente, porque yo me pongo a pensar en un detalle del relato propiamente bíblico, porque imagínense de donde salió él, del Ur de los Caldeos, que era como decir así como seguro, ¿verdad? Como decir como medio Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y escuchó la voz de un Dios que nunca había escuchado, ¿verdad? Y Es que que, de feria, ajá. ¿verdad? O sea, y que, ¿cómo se llama? Salir de ahí Ajá. y después resulta que, por llamarlo de cierta manera, voy a decir algo raro, que Abraham dijo que chochera era mi tata, ¿verdad? Y de un momento a otro se le aparece Dios y le sale con la misma cuestión. Ajá. Entonces, digamos que hasta cierto punto como que Abraham estaba como diciendo, a mi papá le habló un Dios loco, y de un momento a otro digo, pucha, me habló este Dios loco también a mí, ¿verdad? Entonces, yo me pongo a pensar en esos zapatos, ¿verdad? Hmm. Propiamente para ponerlo así, de Abraham. Ahora, a mí lo que más me sorprende del relato que acabamos de leer, pasándonos al tema de los libros de los Hechos, es el resumen deportivo que hace Esteban, Esteban. Sí, ¿verdad? Porque sí. evidentemente él, digamos, la defensa de Esteban hace una defensa por llamarlo así, como desde muy atrás, ¿verdad? Demasiado Como atrás. con, Ujú. sí, o sea, muy histórico, Sí, sí, sí. ¿verdad? No, Eso no, es. no, no le empezó como por David, o Y no le dio por empezarla, digamos, por ahí. Dani, ahí quiero dejarles sembrada una duda y quiero escucharles. ¿Por qué ustedes creen que empieza con Abraham? ¿Y cómo se relaciona con la acusación que le están haciendo a Esteban? Esta es muy buena pregunta. ¿Qué creen? Híjole, o sea que ¿por qué empezó él por ahí? Y ahí sí, como vos muy bien decías, pudo haber empezado por David, pudo haber empezado, no sé, por em, Moisés, por ejemplo. ¿Por qué abre el telón y nos enseña a Abraham saliendo de su tierra, llegando a un lugar donde lo van a reducir, donde lo van a maltratar? ¿Qué tiene que ver con lo que va a vivir Esteban y con la acusación que le montaron? Yo me imagino que tiene que ver con el asidero, por llamar así, o digamos la acusación que le montan Ok, en el 6:11, donde dice, entonces sobornaron a unos para que dijeran que lo habían oído hablar palabras eh, eh, blasfemas contra Moisés y contra Dios, ok, ¿verdad? O sea, entonces, en el 13 dice, y este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, ok, ¿verdad? Y continúa la acusación. ok, ok, Pues ok. les hemos oído hablar de ese Jesús de Nazaret, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés, ¿verdad? Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el de un ángel. Bueno, ahí el tema es como que viene hablándolo, o sea, hablaron de Moisés. Entonces, como que me imagino que Esteban dijo, ok, hablan de Moisés, entonces voy a darles un trasfondo más profundo, más de atrás, y comienza a hablar como desde el momento de Abraham, no desde el Edén, sino de Abraham, ¿verdad? Como, Mm, como que ya había pasado el diluvio y toda la cuestión, y comenzó a hablar propiamente desde Abraham como el padre de la nación de Israel, ok, explicando.
todo. Ahí yo quiero, quiero apuntar dos cosas que dijiste y lo puse aquí. La acusación es en contra de este lugar santo y en contra de la ley, en contra de las costumbres de Moisés. Don Rodolfo, ¿qué piensa usted? ¿Por qué conecta con Abraham? Daniel Yo, dijo, bueno, porque es que se fue hasta lo más atrás para buscarle. ¿Qué ajá. pensás? No, yo pienso que el asunto es que bueno, ¿quiénes lo están acusando? Gente que era muy sabida, muy conocida de todo lo que era el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ajá. Y entonces él necesitaba irse a a una base lo más, digamos, en el caso, al caso de Abraham, para Ujú. poder montar su defensa, ¿verdad? Contra esas acusaciones que los maestros de la ley en ese momento le estaban endilgando, ¿verdad? Excelente, eso sí, pues. Hablemos de las acusaciones de nuevo y de los escenarios. ¿Por qué el lugar santo era santo? ¿Qué pensaban los maestros de la ley? ¿Qué tenía ese templo, digamos, que lo hacía tan santo? Que tenía el templo. Bueno, que era donde, supongo que sí era el templo donde se predicaba la palabra, ¿verdad? Yo, Donde los eruditos de la ley hacían sus predicaciones, supongo. Ok, ahí estaban los yo, eruditos. yo diría que Uy, qué hab- fuerte. es, es como estar, digamos, el lugar santo, tal vez, no tanto el lugar santísimo, digamos, lugar santo y lugar santísimo es hablar directamente de Dios como, Oh, acaba de pegarle. como base, Ajá, donde habita Dios. ¿verdad? O sea, está, por llamarlo así, dinamitando acusándolos de estar hablando en contra de Yahvé, ¿verdad? En Híjole. contra de, 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 por llamarlo de cierta manera, diciendo, hablando en contra de la deidad misma de Dios, ¿verdad? Y Ujú. lo que él representa Ok, para los judíos, ¿verdad? Como eh, lo más sagrado. no, los dos están hoy inspirados. Definitivamente. Yo creo que le pegaste muy bien al palo, Dani. Ahí donde dices es que aquí es donde habita Dios. Y don Rodolfo tiene razón. O sea, toda esta parafernalia que gira alrededor del lugar, donde se da toda esta liturgia, ¿verdad? Donde se da la predicación, donde están los eruditos, donde está toda la formalidad, los sacrificios y todo eso se sostiene por la premisa de ahí es donde habita Dios. Ahora viene el texto que tenemos aquí, del 1 al 8. Viene la pregunta para ustedes. ¿Cuál es el escenario donde se está desarrollando Abraham? ¿Dónde se desarrolla la historia de Abraham? ¿Qué nos dice? Supuestamente es que el tema aquí está, digamos, lo interesante es que no, es que, por llamarlo así, la línea de salida, interesantemente, en este caso de nuestro querido hermano Esteban, no está arrancando de Ur, de los caldeos, él está arrancando desde Harán, Ese. en donde había sido enterrado Taré, y ahí es donde Dios le habla a, ¿cómo se llama? A Abraham, Ujú, para salir de ahí, ujú, en donde le da toda esa, digamos, toda esa promesa, pero lo interesante es que él habla directamente de la tierra de los caldeos, ¿verdad? Eh, eh, habla de la tierra de los caldeos y que en verdad, y que es donde murió su papá y que la heredad y que, este, pero que no le dio la heredad en ellas ni siquiera para sentar su pie, aunque le prometió dar la posesión a él y a su descendencia. O sea, como que le dijo que esa era la tierra que iban a habitar, pero no ya, mm, ¿verdad?
Entonces aquí planteamos, quiero plantearles algo para ir aterrizando. Muy bien lo decía Daniel. Estamos en Mesopotamia, ¿sí? Antes de que Ajá, aterrizasen en Aram. Es la correcto. tierra de los caldeos, una tierra ajena. Ok. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Qué es lo primero que pasa en esa tierra, en esas tierras, vamos a decirlo, paganas, ¿verdad? Malas, terribles, donde creo que fue Dani que antes lo dijo, que lo comparó con un lugar allí de bien peligroso, Sodoma, con Sodoma, Sodoma, ¿no? Gomorra. Esto es como el Sodoma VIP. Entonces, ¿qué es lo primero que qué es lo primero que Dios hace con Abraham en esa tierra? Arráncase de aquí, jálese, váyase ya, Ok. huya. Le dijo, ¿verdad? Sal de tu tierra. Le dijo. Entonces, lo primero que hace es que Dios le habla. Dios le habla cuando ya llega a la tierra prometida. No, ¿verdad? No, antes. Dios le Además, le habla, está hablando en Arán. En exacto. Arán es donde le habla. Dios le En donde habla. Arán le diga, en Arán No, le dice, ráyese, ya de una vez, Ráyese. no, antes que habitasen Harán, eso lo hizo en Mesopotamia, Exacto. no Entonces en Harán. estamos hablando que Dios le habla en la tierra más perversa que podía haber estado Abraham, ¿verdad? Correcto. Entonces volvemos aquí a lo que teníamos escrito arriba. ¿Dónde Y pensaban? llama la atención un tema, Mainitor, que Ajá. Mesopotamia supuestamente es el lugar donde para ponerlo así, entrecomillado, ahí estaba el jardín del Edén, en Mesopotamia, ¿verdad? Es como, Sí, por llamarlo de cierta manera, el lugar donde todo pasó. el lugar de la gran caída. Exacto, entonces, Y no se eh, levanta, ¿verdad? De ahí. Más bien empeora en s- cierto sentido para el tiempo de Abraham. Ujú. y me imagino que todavía hoy me imagino que eso va a ser como la caldera del diablo, ¿verdad? Donde, donde quiera que sea que esté. Oiga, me acordé de Caldera, pero de Punta Arenas. Sí, Entonces Pero quiero dejar este contraste con lo que tenemos escrito arriba. Los eruditos donde se predicaba era donde habitaba Dios y donde Dios hablaba. ¿Cuál era ese lugar? Era el templo. el el templo, templo, sí. sí, el templo. Entonces, ¿qué nos quiere decir Esteban aquí? Al referirnos y darnos tantos detalles de esta tierra. ¿Dónde le habló Dios al padre de la fe? No, pues ni había templo, no habían No, Ya, y eruditos. me imagino que en el mismo lugar donde estaba Jerusalén, Entonces, ¿qué pasa ¿verdad? aquí? Aquí pasa algo bastante interesante. La acusación es, tú vienes a hablar en contra de este templo. Y aquí es donde habla Dios. Aquí es donde predicamos. Aquí están donde están los eruditos. Aquí es donde Dios habita. Aquí es Y donde es estamos todos nosotros los que conocemos, exacto. los conocedores. Y Esteban hace este viaje en el tiempo para decir, suave un toque. Dios no le habló a Abraham, nuestro padre de la fe, en un lugar. Dios actuó en Mesopotamia, en la tierra de los caldeos y en Harán, en tierras ajenas. ¿Dios es un Dios de templos o es el Dios de todo el mundo? de todo el mundo. Así que, No lo podíamos encerrar en un templo. exactamente. Wow. O sea Yo que creo Dios no es un Dios de templos, en teoría es lo que está demostrando Esteban. exactamente. Dios no está circunscrito al Vaticano, decía un amigo mío, Ajá, que correcto. fuera de allí no puede actuar. No, Dios es un Dios que no podemos encajar. Me gusta mucho la visión de un teólogo que se llama Juan Stan comentando acerca de Daniel, del libro de Daniel. Decía, Dios es un león indomable que cada vez que lo metemos en cuatro paredes nos recuerda que es el dueño de toda la tierra. Un Dios que no podemos controlar, no podemos dimensionar y no lo podemos meter en una caja. Correcto.
Qué fuerte. Oiga, con razón mataron Sí. a Esteban, ¿ah? Sí. ¿Qué Ya me piensan? puedo imaginar, pobre hombre. Sí, 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 sí. ¿Qué piensan? ¿Ya lo habían notado? ¿Primera vez que ven esto? ¿Están de acuerdo? Yo no lo había visto Definitivamente. de la perspectiva que lo acabas de enfocar. No, 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 obviamente no lo vemos en esa parte, ¿verdad? Pero bueno, siempre hoy día escuchamos y sabemos que Dios no es un Dios de templos, que la iglesia es del Señor y la iglesia la formamos todos los que aceptamos al Señor, ¿verdad? Entonces, ¿dónde hablarle al Señor? Bueno, en cualquier parte, no hay lugar específico para ello. Sí, ahora los templos no son malos. Tampoco digo que hay que ir a romper todos los edificios donde nos reunimos. No, no, no. No, Pero, no, 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 para nada, sí. pero quiero tratar de darle al punto que a veces la caja está en nuestra mente. Entonces, decimos aquí sí y aquí no. Dios actúa aquí y aquí no. Entonces me puedo comportar aquí de una forma y aquí ya no. Y yo creo que esto es un mensaje muy fuerte para aquella audiencia original, pero también para nosotros. Sí. Perfectamente, sí. Bueno, ¿hay algún otro comentario? Pasamos al siguiente. Mm, Para Sí. mí me llamó otro tema ahí. Este, me llama la atención el tema propiamente de la circuncisión, ¿verdad? Porque aquí habla de la circuncisión como, por llamarlo así, como que llama la atención a un tema que, por llamarlo así, para el pueblo de Israel era imprescindible, insolayable y que estaba presente siempre, ¿verdad? Que digamos que para el judío ese es el pacto que Dios hizo con Abraham, como la ratificación de ese pacto, de ese contrato, Era como la ¿verdad? firma, Y era la firma. sí, exactamente, digamos, el sello y la firma de ese trato de Dios con Abraham, ¿verdad? Este, me llama poderosamente de eso, porque incluso si vamos más, digamos, pasamos al nuevo pacto, el apóstol Pablo dice que la circuncisión es la circuncisión del corazón, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta que te hago también, en este caso, Maynor, es, esa circuncisión, propiamente cuando pasamos al nuevo pacto, ya no es reflejable, ya no existe. Muy buena pregunta y quiero hacer una salvedad porque el texto me permite hacer un paréntesis y prometo, aunque me apasionan mucho estos temas, no extenderme mucho y quiero ser muy preciso. Básicamente, con Abraham y la promesa, el pacto que le da, es que van a tomar posesión de una tierra, ¿verdad? Pero vemos hasta que le marca un tiempo y le enseña su peregrinaje. Entonces, es bastante interesante que no lo llama a construir un templo. O sea, no hay una forma externa de llevar su fe, ¿verdad? O demostrar su fe, su culto. Entonces, el pacto de circuncisión es que en sus propias carnes van a llevar un recordatorio de que no eran de allí, que ellos, esa tierra era ajena, pero ellos en medio de su caminar, Dios iba a estar con ellos. Entonces, Abraham no se imaginaba que literalmente iban a ser gente de todas las tribus, lenguas y naciones, ¿verdad? Pero ese es el sentido de la circuncisión, una marca que tú puedes llevar, ¿verdad? Donde vas. Y es un recordatorio de que Dios está contigo y que va a cumplir el pacto que Él hizo, que era bendecirnos. Ahora, ¿cómo es en Jesús? Y si en Jesús tenemos que circuncidarnos. Es que es bastante interesante que Pablo ya no apunta a las carnes, y ya saben a cuál me refiero, sino que apunta a que esto fue algo que ya llevamos en el corazón. En Cristo Jesús lo llevamos dentro. Entonces nos recuerda también nuestra relación con Abraham.
nos recuerda que estamos en esta tierra como peregrinos. Estamos aquí, pero no somos de aquí, ¿verdad? Y donde vamos, llevamos el recordatorio en Cristo Jesús en nuestros corazones de que somos también parentela de Abraham y nos conecta con ese Dios, ¿verdad? Que mantiene su pacto con nosotros. Entonces, ese es una pequeño paréntesis y disculpen que, sí, que podría hablar mucho de eso porque me llama mucho la atención. No, más bien bien resumido. Sí, bueno, lo Sí, intentamos. Sí. ¿Les parece si avanzamos al siguiente para que no nos quedamos a medio palo? Porque el otro correcto, está muy interesante. Dani, si correcto. nos ayudas, por favor. Ok, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría en la presencia del faraón, rey de Egipto, quien lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre y gran tribulación en toda la tierra de Egipto y en Canaán. Y nuestros padres no hallaban alimentos, pero al oír Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. La segunda vez, José dio a conocer a sus hermanos, se dio a conocer a sus hermanos. Así el linaje de Jacob fue dado a conocer al faraón, y José envió e hizo venir a su padre Jacob y a toda su familia, que eran 75 personas, y así descendió Jacob a Egipto, donde él y nuestros padres terminaron su vida, y fueron llevados a Siquem y puestos en el sepulcro que Abraham compró a precio de plata de los hijos de Amor en Siquem. ¿Qué te llama la atención? Aquí me llama la atención que, digamos, enumera, por llamarlo así, el pecado, primero que todo, de los hermanos de José. Ok. O sea, que da a entender, digamos, de la venta a Egipto, digamos, resume lo de la vida de José en tribulaciones y gracia Ujú, y sabiduría. ujú. Tribulaciones, Y gracias. después el gobernador sobre Egipto y toda su casa, ¿verdad? Que fue el título que a él se le dio. Ujú, Y después relata, ¿verdad? Sobre el tema del hambre y la tribulación que ocurrió en toda la tierra, pero que en Egipto no ocurrió, ¿verdad? En toda la tierra de Egipto, en Canaán, y después dice que nuestros padres, llama la atención que habla de nuestros padres, ya no dice los patriarcas, sí, ¿verdad? Sus padres. no hallaban alimento, y que habla que Jacob, digamos, habló digamos, dio a entender que ya había comida en Egipto. Llama la atención siempre ese tema del trigo. A mí siempre me ha llamado la atención que habla de trigo como comida, pero no habla de otras, digamos, de otras cosas. O sea, me llama la atención que no hay aceite, nunca se ha hablado ni de aceite, ni de carne, ni de nada más. Siempre se ha hablado de trigo y siempre me llama la atención. Este, habla de las dos veces que mandó a sus hermanos y cómo se dio a conocer y que, pues cómo llegaron. En principio, él habla de una cantidad de 75 personas. Eso llama también la atención. Y para terminar y ponerlo, o sea, da a entender que después de todo lo que pasó, al final terminaron eh, siendo eh, enterrados en ese mismo sepulcro de Abraham.
y lo que llama es, ¿cómo se llama? Los, de los hijos de Amor en Siquem. O sea, ya ahí está hablando propiamente ya de Israel, ¿verdad? Propiamente, y obviamente no va a entrar mucho en eso, pero de los hijos de Amor que vendieron el terreno a Abraham para, en ese momento que fue para sepultar a Sara. Me llama mucho la atención todos los detalles que pudiste observar y la verdad que es muy interesante cómo haces esta lectura. Pero viene la misma pregunta que le hice a don Rodolfo antes. Antes se había comparado con Abraham, ¿no? Utilizó a Abraham para un argumento. Ahora, ¿a quién usa? ¿Cuál es el personaje que se está refiriendo? Es que aquí en este caso habla de, para mí habla de tres personajes, Ujú, ok. patriarcas, Los patriarcas, aquí los... ¿verdad? Ajá. José y Jacob. José. Y al final, bueno, y Abraham, ¿no? En cierta medida, Y Abraham también, sigue con cierto, su... podríamos incluir a Abraham también, Y Jacob. pero digamos, de Abraham, digamos, ya él había hablado anteriormente Ujú, en el relato anterior, pero ujú, él lo nombra solamente para hablar de la, por llamarlo así, para ponerlo en términos nuestros, del mausoleo de la familia de Abraham en Siquem, sí, ese es cierto. ¿verdad? Ahora, de los personajes de los cuatro, el que más se menciona o al que más le da énfasis por la repetición, da la impresión que es José, ¿verdad? Oye, Y Es José, José, es sí. es que José. repetitivamente habla de José. Sí. Una pregunta en este Ajá. caso, Minor, eh, cuando yo leo este pasaje completo, ¿verdad? Pasaje que leyó Madrigal, eh, yo me centro en una palabra ahí, envidia. Ujú, ¿Envidia por qué? ¿O de qué? ujú, ¿De qué tenían los patriarcas envidia para vender a José? O ujú, sea, qué significa la palabra envidia ahí? ujú. Porque no, ¿qué tenía José que le hicieron eso? ¿O qué motiva a los patriarcas a tomar esa decisión? Sí, está haciendo referencia, ¿verdad? A esa historia del Antiguo Testamento que da la impresión que José era el favorito, el chineado de papá, ¿verdad? Y tenía este manto, esta túnica de colores, ¿verdad? Entonces, que genera la vergüenza perdón, los celos de sus hermanos. Pero lo interesante, como tú muy bien lo ves, es que usa la palabra envidia. Y en el griego, esta es como le asuma mucho drama, ¿verdad? Básicamente está diciendo, o en sintetizando la idea es que los hermanos ven que este José tiene una cosa diferente y esa cosa diferente les da dolor. Básicamente es eso. Entonces, en el caso de José, es porque su papá tiene un trato preferencial con él, ¿verdad? Entonces los hermanos dicen, ah, no, hay que eliminarlo, ¿verdad? Pero ahora mi pregunta es, y volviendo a la frase, da la impresión de que José es el personaje principal aquí, de este relato. Entonces, ¿cuál será la relación? Da la impresión que es como una parábola, ¿no? En cierto sentido. Entonces, Esteban, ¿ustedes piensan que se está identificando con José? Yo creo que sí se identifica porque en el momento en que ahí está refiriéndose a José como una persona al cual las otras personas le tenían envidia. Pero Ajá, al final, José va a ir a un lugar donde es aceptado, donde le dan una serie de beneficios, donde en un tiempo posterior que va a haber un problema de escasez, eh, al final se va a convertir en un benefactor de aquellos que lo trataron mal y más bien los va a, les va, les va, los va
a salvar, ¿verdad? El problema que había posteriormente de hambruna. Entonces fue como algo que se dio, bueno, lo sacaron por envidia, pero al final esta persona tenía algo especial que iba a hacer más bien que la familia fuera, fuera reconocida y al final llegaron a convertirse en 75 personas de la familia en Egipto, ¿verdad? Entonces fue como alguien que salió por la puerta de atrás, pero después entró por la puerta principal. Entonces veamos los puntos de comparación de lo que está pasando Esteban y de lo que pasó José, ¿sí? Primero, Podríamos tal vez decir ajá, em, que tal vez, por un lado, digamos como que él está haciendo como el resumen, pero como que casualmente, como que eh, propiamente como la escena viene siendo algo similar en el sentido de hablar de que, digamos, hasta cierto punto es la misma envidia que pueden sentir los que lo acusan. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que quienes lo acusan no son del Sanedrín, ni son del templo. Pareciera ser que es gente externa, ¿verdad? Los que acusan a Esteban. Vieras que, Dani, en ese sentido, sí, sí era por el relato, digamos, y la posición socioeconómica y política, sí tienen que haber estado ligados al templo. ¿Verdad? Entonces, sí son maestros de la ley. Pero algo que acabas de decir y me parece súper preciso es que dijiste que José, al igual que Esteban, tienen la relación con o hacen este paralelo como lo que pasó José con sus hermanos. Entonces, hagamos esta lectura. José fue entregado por sus hermanos. Entonces, Esteban fue entregado por quiénes? Por sus hermanos también. En cierto sentido eran Sí. también judíos, ¿verdad? Entonces, en eso están muy en común. Ahora, Esteban ya se está presentando una segunda vez a la comunidad como creyente ahora, ¿verdad? Esteban ya era reconocido dentro de la comunidad judía como una persona seguidora del Señor, pero ahora se presenta una segunda vez como creyente. José, en el relato también se presenta dos veces, se dio a conocer a sus hermanos. Entonces hay dos cosas en común, ¿verdad? José se identifica con sus hermanos por segunda vez, Esteban se identifica con sus hermanos por segunda vez. Ahora, un paréntesis, minor. Ajá. Es que aquí estoy viendo el relato de Hechos 6 en el versículo 8 dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, algunos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, se levantaron para discutir con Esteban. O sea, el momento de la situación de Esteban fue en una sinagoga, no fue exactamente en el templo. Entonces, el zafarrancho nace propiamente en una sinagoga, posiblemente dentro de la misma Jerusalén, Exactamente. no necesariamente en el templo. Perdón, Entonces, dije exactamente. Ujú. ¿verdad? Entonces, y da a entender quiénes fueron, o da a entender quiénes son los que lo están acusando, porque dice que son algunos de la sinagoga, de Cirene, de Alejandría y de Cilicia, o sea, Era como quien dice, la cuna de los religiosos en aquel momento sí, pero y no también solamente la eso, cuna de la filosofía. sí, pero además de eso, eran, por llamarlo así, medio judíos, o sea, eran medio gentiles y medio judíos, no eran judíos puros probablemente.
porque Sí, dice que eran de prosélitos. Alejandría, Cilicia y Cirene. Sí, eso era importante. No, no sabemos a ciencia cierta, digamos, si eran o no eran, pero sí podríamos decir que lo que tenemos claro en el texto es que seguían la ley y ya eran parte del judaísmo. Entonces podían ser prosélitos, ¿no? Recién convertidos o convertidos ya al judaísmo de tiempo. Pero sí, tenemos ahí el factor de que eh, Esteban podría decir con mucho rencor o pudo haber utilizado otro relato para contar su propia historia, pero usa el de José y llama a ellos hermanos, y en medio de esta segunda presentación van a Porque dice, entregar así como por- entregaron por- perdón, así como entregaron a José a la muerte. ¿Ustedes creen que aquí Esteban ya sabe que él va a morir? yo me imagino que sí, porque, por llamarlo de cierta manera, porque ya digamos, en el verso donde dice que están era lleno de gracia y de poder, y ya ahí ya estamos comenzando a hablar de cosas mayores, ¿verdad? Porque evidentemente dice, él tiene poder, nosotros no. Tenemos envidia porque él sí puede hacer cosas que yo no puedo hacer, ¿verdad? Entonces, como que, y me llama la atención que en el relato que él da, no habla de que los echaron, que, ¿cómo se llama? Que a José lo echaron en la cisterna y todo, pero yo me imagino que en alguna medida él dijo, nada, aquí esta vaina se va a poner color de hormiga, o sea, igual como le pasó a José, nada más que en este caso, las ganas de matarlo, en el caso de José, no se concretaron, pero en el caso de él, yo me imagino como estaba enardecida la gente, dijo, nada, aquí hay 100 pasos de animal grande, aquí me va a ir feo. Pasos de animal grande. Me gustó mucho Porque, la frase, pero porque, voy a rematar ese. Le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría en la presencia del faraón. ahora, otra de las cosas que te quiero decir, como salvedad, que me estoy imaginando la cena, es que yo me imagino que cuando él se defendió de esta forma, no era que todos estaban callados oyéndolo, ¿verdad? No. Es lo que, porque posiblemente esta disertación posiblemente fue como en medio de gritos y de cómo se llama y de tratando de que se callen y que a él lo empujaban y que esto y que el otro. En medio de toda esa situación, yo imagino que así fue como este chavalo se defendió, es verdad, o sea, con lo mejor que podía, ¿verdad? Y ya sabía para, digamos, para dónde se encaminaban las cosas. Yo imagino que eso lo vamos a ver dentro de 15 días o dentro de 22 días, no sé cuándo, pero lo cierto del caso es que vamos a ver el desenlace del relato que ocurre, ¿verdad? Pero sí lo que quiero decir es que llama la atención que a nuestro querido Esteban, yo imagino que ya él sentía la situación por donde posiblemente iban a terminar las cosas, porque me imagino que todo esto, el desenlace fue sumamente rápido. Ahora, lo que llama la atención de todo esto es, tampoco nos dice si Esteban estaba dentro de la sinagoga o estaba fuera de la sinagoga. Sí, en ese sentido el Lucas no nos da detalles del lugar. Creo que es porque el Digamos, no nos da escenario. no el lugar, el espacio. Ajá. Sí, el foco no está sobre el lugar, está sobre las acciones que están pasando y sobre los diálogos y la conversación. Pero última pregunta antes de que oremos y nos terminemos con este de hoy. Am, Literalmente, Dios sí libró a José de sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría. ¿A Esteban lo libró literalmente? Yo diría que también, pero de una manera celestial, porque, digamos, más adelante, pues, en el relato que vamos a ver,
Él dijo, veo a Jesús a la diestra del Padre, o sea, ya él sabía para dónde estaba, Ujú, para dónde iba él. exacto. Entonces, Entonces, esa es la clave, Dani. Justamente lo que acabas de decir y quiero resaltarlo. Ponerlo en negrita y cursiva, decía un amigo mío. Mi Lucas tiene un dicho, dice, resulta y resalta. Bueno, resulta y resalta que le acabas de dar al clavo. ¿Le libró de sus tribulaciones? ¿Significa que lo libró del martirio? No. El punto no era la libertad de la circunstancia afuera. Lo libró de sus tribulaciones, de sus propios temores delante de la muerte, y le dio gracia y sabiduría, y eso es lo que vamos a ver en el martirio de Esteban. Entonces, ¿cómo se relaciona esta escena con la escena anterior? Los maestros de la ley están preocupados del lugar donde se reúnen con el Señor. Y Él les recuerda, desde Abraham, la historia de Abraham nos recuerda que somos peregrinos. Y lo importante no es dónde nos reunimos, es que Dios quiere reunirse con nosotros donde estamos. Y ahora lo une con José. Y a diferencia de José, él sabe que va a morir. ¿Y cómo puede vivir esta paz? Definitivamente es algo que pasa del corazón. Yo creo que Esteban sabía que no iba a cambiar su condición externa. Lo único que cambió fue aquí adentro. Así que oremos este pasaje y meditemos cómo el Señor quiere que revisemos lo más básico de nuestra fe, nuestro corazón. Buen Padre Dios, gracias, gracias gracias, por hoy Señor. enseñarnos Así algo es. tan grande y tan maravilloso, que tu gracia nos alcanza en el lugar donde estamos. A veces pensamos que tú eres tan santo y perfecto que solo estás en algunos de esos lugares. Pero qué valiente y qué osada decisión por gracia de sembrar tu presencia en medio de nosotros, hombres imperfectos, pecadores, llenos de tribulaciones. Y en medio de todo eso, aventurarse a darnos gracia y sabiduría. Señor, gracias por enseñarnos tanto de Sí, la sí. vida de Esteban. Gracias porque este discurso no era solo un lujoso discurso de geografía, de tiempos y de personajes. Era un gran recordatorio de que llevábamos al Dios vivo en medio de nosotros. Y gracias te damos por este maravilloso lugar de encuentro que es nuestro corazón. Sí, sí, Pero al mismo tiempo, Señor, tú conoces la vida de mis hermanos, tú conoces mi propia vida y sabes lo necesitados que estamos, Señor, sí, sí. de tu gracia y de tu sabiduría. Y Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos recuerde, Señor, siempre que habitamos en medio de un Dios vivo, que el Dios vivo habita en medio de nosotros y nos dice, Emanuel, aquí está, aquí estoy. Señor, gracias porque tú no nos abandonas en el día bueno. sí, Gracias Dios. también porque no nos abandonas en el día malo. Y hoy Esteban en este relato, Señor, está delante de la muerte y puede ver la muerte sin temor, porque tú has decidido o habías decidido que iba a ser entregado. Y no está haciendo nada nuevo, Señor. Está solamente siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pues hoy vemos nuestra propia vida, Señor, y no sabemos cuánto tiempo nos vas a dar en esta tierra, Señor. Pero permítenos vivir, Señor, siempre mirando lo eterno, recordándonos que somos peregrinos, que hoy estamos acá y un día estaremos delante de ti. Sí, sí. Pero mientras tanto, disfrutamos tu compañía acá en la tierra y te pedimos que sigas usando también nuestras vidas para llevar de tu palabra, de tu gracia y de tu sabiduría a los demás. Hoy iniciamos, Señor, este estudio hablando de cómo deberíamos predicar, Señor. Y yo creo que Esteban no llevó un gran curso de cómo predicar. Fue lleno de tu precioso espíritu y definitivamente estas palabras fueron recordadas e impactaron tanto la vida de Lucas, Señor, que nos las comparte hoy. Te pedimos que de igual forma, Señor, nos des gracia y sabiduría
para enfrentar un mundo, Señor, que está pidiendo que respondamos. Un mundo que ya no cree en una verdad absoluta. Y nosotros estamos diciendo que solo hay un camino, una verdad y una vida, Señor. En medio de un mundo caído donde es tan difícil, Señor, comunicar buenas nuevas, porque lo que da likes, lo que mueve los algoritmos, son malas noticias, Señor. Ayúdanos a nadar contra corriente, Señor, con la misma gracia y sabiduría que le diste a Esteban, Señor. Que nuestras vidas, Señor, puedan ser un reflejo de la fe que tuvo Esteban, de la fe que tuvo nuestro Señor Jesucristo, pero también del pacto que tú hiciste con Abraham, Señor. Sí, Señor. Tú le dijiste a Abraham que sus hijos llenarían la tierra y que tú les darías a sus hijos las naciones. Pues creo que Abraham no se imaginaba, Señor, que eso implicaba México, que eso implicaba Costa Rica, que eso implicaba Palmares, que eso implicaba, Señor, donde vive mi hermano Daniel. Pero gracias, Señor, porque en este plan maravilloso estábamos nosotros y rogamos en el nombre de Jesús que podamos vivir para la gloria de tu nombre, Señor, y para la proclamación y la encarnación de tu preciosa palabra. Sí, Señor. Rogamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis Amén. hermanos, les prometo que de hoy en 15 terminamos. No, Se nos pero No, extendió. Manguito estuvo excelente, No, porque lo hicieron hoy fue ustedes, de como, verdad. hoy fue personalizadísimo, ¿no? Don Rodolfo y yo. Sí, 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 sí. Hoy, Bueno, hoy sí. pudimos, hoy pudimos tener la enseñanza de nuestro hermano Minor solo para nosotros, don Rodolfo. no, ¿Qué hombre, más podemos pedir? no. Yo tuve la enseñanza del hermano Rodolfo, yo tuve la enseñanza del hermano Daniel y construimos juntos alrededor del Señor y para mí es un gusto y disculpen que la semana pasada no pude definitivamente y me desconecté ahí un par de semanas, pero si Dios nos ayuda y nos da vida, nos vemos de hoy en 15, ¿sí? Chévere, chévere. Amén, amén, Perfecto. Bueno, mis amén. hermanos amados, Ahí que Dios vamos, los bendiga ahí mucho. Dios mediante nos vemos. Para Ese, que quede grabado. ese Saludes, chévere, Karen, que saludes. ese Que Dios te chévere, bendiga. ese chévere es una palabra ecuatoriana que se me quedó pegada. ¿Así? ¿Cómo es? Chévere, chévere. Chévere. Ah, no, sí, el chévere es muy... Usted, don Rodolfo, vivió en Ecuador. Yo viví, sí, 10 años. Sí, Bueno, imagínate. ahí. Yo Bueno, viví en Italia 4 años, entonces lo que puedo decir es arrivederci. molto grazie. Sí, Muchas gracias. Un fuerte abrazo. bueno, Que ok, descansen. Igual, que Dios los listo. bendiga a todos. Un gran Igualmente. Vale. abrazo.